Garabal vamos a hablar bastante del Papa Francisco, del Santo Padre, porque siempre nos da unas señales, deja unos símbolos por allí que son impresionantes. Lo muy real es que fuertes, el domingo Tito, ¿no? en el mundo hubo dos argentinos titulares que fueron el Papa Francisco y Messi. Y ¿no es Messi. cierto? No es poca cosa para Argentina. El primero tiene que ver con esta actitud ya habitual del Papa Francisco. Iba con su auto y ve a la vera del camino que había un grupo de familiares con una camilla. Y Sí, dijo, venía viendo, ¿no? Siempre lo hace, él venía con la ventanilla baja. Y yo les contaba, ¿se acuerdan que en Tierra Santa cuando nos vio, nos saludó desde la ventanilla? Él viene mirando, y cuando ve la camilla, ahí vamos a ver la imagen de alguien que estaba esperando filmar al Papa, porque pasaba, le hace seña al chofer de que frene, se baja, y ahí vemos lo que pasó. El Papa quiso saludar particularmente a este enfermo, bendecirlo a él, a su familia y a otra gente. Fíjense que enseguida le acercan un chiquito que el Papa también estira la mano y lo bendice. Impensado, a tal punto que las cámaras del Vaticano no lo pudieron filmar. Esto lo filmó uno de los peregrinos que estaba a la vera del camino ahí en Calabria, donde el Papa venía de un encuentro muy importante, donde habló con los presos de una cárcel de alta seguridad y se disponía a ir a la misa en la cual el Papa iba a hablar de la mafia de Calabria. Una imagen enorme del Papa y esa de generosidad. acá se iba a la misa. De acá se iba a la misa. En la misa donde habló de la mafia. Mirá, cómo se mirá secan vos. las lágrimas. Sí, Me no, emociona impresionante. mucho ver No, la gente es impresionante porque ustedes ven que se fue acercando más, hasta el policía Hasta el finalmente policía se acerca a sí. pedirle el saludo, ¿no? ¿Se dieron cuenta del chiquito que cuando recibe la bendición, la expresión de la criatura esa? Sí, es impresionante. Mire que es un chiquito muy Sonríe. comprometido su salud y sin embargo la alegría abre la boca como diciendo, él sabe qué Claro. está pasando. No, él sabía porque obviamente él había ido a esperar la bendición del Papa cuando pasaba. Ahí está. Claro. Miren ustedes la cara del chiquito que está en la camilla. Prácticamente es le llevan impresionante. la camilla hasta el auto, ¿se dan cuenta, no? Miren. Miren. Él sabe lo que está recibiendo. Ahí esa es como una bendición, sonrisa, ¿no? está hermosa, Sí, ¿viste? Sí, totalmente. Ese Bueno, buen gesto. después va a la misa y ahí hay cuando Y habla ahí de la habla, mafia. y habla, porque hablar en Calabria de la mafia. Piensen que había estado primero en la cárcel donde se encontró con el padre del chiquito de 5 años que fue asesinado por la mafia, luego lo metieron en un auto y lo prendieron fuego. ¿Se acuerdan de ese hecho Sí. terrible que el Papa Sí. dijo había llorado? Bueno, habló con el padre, habló con el asesino del padre Longobardi. Hace 5 meses mataron a este cura que trabajaba en zonas marginales y precisamente seguía de cerca todo el problema del narcotráfico. Habló con esta gente y le dijo, no voy a leer lo que tengo, les voy a hablar con el corazón. Y le dijo, Dios es especialista en reinserción, por lo tanto ustedes también pueden llevar ese camino. Y allí, en la misa, habló de la andrágueta, así se la llama a la mafia local en Calabria. Y el Papa dijo cosas muy importantes que en una frase yo creo sintetizan lo que el Papa quiso decir en un lugar que estaba colmado, centenares de miles de personas, se calcula 200.000 personas que se acercaron a la misa ahí en Calabria. Y escuchen bien lo que le dijo el Papa allí en Calabria a la gente de Calabria, hablando de la tierra hermosa, pero luego a los mafiosos. ¿Lo podemos escuchar, por favor? Quando non si adora Dio, il Signore, si diventa adoratori del male, come lo sono coloro i quali vivono di malaffare e di violenza. La vostra terra, tanto bella, conosce i segni e le conseguenze di questo peccato. L'andrangheta è questo: adorazione del male e disprezzo del bene comune. Del bien común, dijo el Papa. Aplausos de toda la concurrencia. Claro, los excomulgó, ¿no? Sí, Excomulgó- lo mismo que a los torturadores. Lo Excomulgó dijo a la ayer. mafia y a los torturadores. Ayer, hablando de Clemenches en la Jornada Mundial sobre las Víctimas de Tortura, dijo que también la tortura es pecado mortal. Claro. O sea, en 2 días excomulgó a los torturadores y a la mafia. Es decir que... Públicamente. recordemos que Videla hasta el momento de su muerte se seguía comulgando. Con este Papa no se hubiera podido Y comulgar. sería difícil. Se hubiera sido difícil. Salvo el sacramento de la penitencia. habría que ¿Audiencias hay alguna información? Este es de un lo dato que- importante. Se acaba de confirmar que durante el mes de julio el Papa no va a estar en las audiencias generales de los miércoles.
se va a tomar un reposo. Hablaremos seguramente Mucho después de esto, calor pero en lo Roma. real es esto. Sobre todo que hay gente que estaba pensando en julio en ir a Roma para estar con el Papa. Bueno, los miércoles no va a haber audiencia general, el Papa se va a tomar un descanso. Sus únicas apariciones públicas serán los domingos en el Ángelus. Gracias, Tito. A ustedes. Bien, y ha comenzado el nuevo juicio.